Hola, bienvenidos a este espacio maravilloso, el podcast La belleza de un corazón cristal. Mi nombre es Milena y hoy estoy aquí con el episodio número 16 que tiene por título Revelación Total. Sí, ese es el título precioso con el que hoy comparto este maravilloso episodio número 16 del que hoy me hago eco porque es a ver cómo lo puedo compartir. Siento que es una frecuencia que está cambiando todo, revolucionando todo dentro de mí. Estoy en observación de mis pensamientos, de todo lo que ocurre a mi alrededor, de cómo todo se está como reformulando dentro de mí y por ende toda esa reformulación que estoy sintiendo dentro se está sintiendo fuera, ¿no? Es como observar, estar en observación de mi mente, de mi cuerpo, de mi corazón, de todo lo que está pasando dentro de mí, pero que a la vez todo eso que estoy sintiendo, cada vez lo estoy haciendo como muchísimo más consciente y ahí es donde lo estoy volcando en ideas, en contenido, en nuevas creaciones que estoy desarrollando y de ahí viene dado este maravilloso título de Revelación Total. Siento que se rompió una vieja figura mía propia, como contaba en el episodio pasado, se rompió una vieja figura de una Milena que se había venido desarrollando y compartiendo desde una vieja frecuencia. Ustedes saben que yo hablo mucho de frecuencia vibratoria, de energía, porque eso es lo que siento, lo que he experimentado, no porque lo haya escuchado, lo digo porque lo he experimentado en mí misma, ¿no? Al momento de los rompimientos, de todas esas capas y capas de densidad, ahí es donde yo me permitía simplemente sentir, simplemente soltarme a lo que estaba pasando y me daba cuenta, ¿no? En el momento de la meditación, por ejemplo, me daba cuenta cómo cambiaba, ¿no? Cambiaba todo por dentro, lo que estaba sintiendo, no lo quería quitar, simplemente me rendía a lo que estaba sintiendo y en ese momento de rendición es donde encontraba ese momento bello y mágico de al sentir algo denso, algo pesado, algo cargante y quedarme muy quieta, solo lo integraba en mí y en ese momento es como si esa parte densa simplemente se liberara. En ese momento sentía que todo se liberaba, sentía que todo cambiaba dentro de mí, eran como si se reformulaba todo por dentro de mí, sentía como si nuevos circuitos neuronales se activaban que me permitían cambiar, ¿no? Cosas, me permitían percibir la vida y las cosas de una manera diferente, donde entraba en esas partes donde sentía que mis ancestros y mis antepasados habían tenido siglos y siglos de oscuridad, de desconocimiento, pero que así mismo estaba yo y era llamada, ¿no? Porque, primero porque sentía que lo podía hacer y segundo porque era el llamado profundo, ¿no? Que yo había venido como a cambiarlo todo, ¿no? Esa era la parte fuerte cuando yo sentía esas emociones tan densas, tan pesadas y que no sabía por qué las vivía, pero hoy sé que todo ese camino, como bien contaba en el episodio pasado, ¿no? La travesía de mi alma o la travesía de tu alma, si estás allá del otro lado y hoy estás escuchando este contenido, es más fuerte que a veces yo sentía que cuando estaba en esas emociones, en esos rompimientos profundos, donde yo no sabía qué estaba pasando conmigo, donde yo decía, ¿esto qué es? Porque era muchísima densidad, muchísima carga, muchísima pesadez, no solo mía, ¿no? Sino de mis ancestros, como he contado, de los antepasados de la humanidad, de la propia humanidad, y donde hoy en día ya estando aquí y percibiéndolo desde esta nueva humana, desde esta nueva frecuencia vibratoria, como siempre digo que siento, sé que tuve que tener muchísima valentía para transitar esos momentos, pero que era lo que había venido a hacer. Era lo que no podía como irme por otro camino, como hacer de cuentas que no existía, porque realmente yo tenía que empezar a recordar cuál había sido esa misión que yo había venido a encarnar en esta vida humana
y que poquito a poco esa travesía del alma me llevó a esta revelación total, como se llama este episodio, esta revelación de que cuáles son todas esas cosas que yo había vivido o había experimentado para hoy traerme hasta aquí, para recordarme el camino de la luz que también podía o puedo compartir, no solamente la oscuridad, la densidad, porque por muchísimo tiempo era el camino que conocí, como bien había contado, y no por negar la oscuridad, porque nosotros como seres humanos la oscuridad es parte nuestra, ¿no? Sino de ponerle trascendencia a este camino de luz, de ponerle trascendencia a este camino del llamado del corazón, del llamado de la conciencia, del llamado de ese silencio que me conecta y que sabe mostrarme y que me muestra a través de la meditación, a través de los mensajes que recibo, a través de esas canalizaciones que yo escribo, a través de todo el contenido que comparto dentro de a través de la conciencia y de cómo esos simplemente son portales de vibración que están activos dentro de mi vida diaria, ¿no? Sentía fuertemente que esos portales para mí son la meditación, esa meditación que yo comparto, ¿no? Ese lenguaje consciente que se activa a través de las meditaciones que yo comparto, porque son meditaciones que, como bien yo dije en su momento, nacen del yo haberme permitido encontrar mi forma de meditar, ¿no? A mí nadie me enseñó a meditar, yo aprendí, bueno, ya sabía, ¿no? Como bien saben, si me has escuchado en los vídeos anteriores, yo sentía un fuerte llamado profundo a conectar con la meditación. Al principio no sabía cómo, no sabía por dónde. Yo escuchaba personas que compartían audios de meditación, personas que estaban en autosanación y compartían meditación. Yo escuchaba las meditaciones, pero siempre había algo profundo que me estaba como buscando, sin yo saber muy bien qué era. Y a lo largo de sentir todas estas emociones densas, como bien te estoy contando, se desactivó, digamos, no, sí, digamos, desactivó o se desarrolló o recordé, esa creo que sería la palabra correcta, que recordé cómo yo de niña, muy de niña, me sentaba en mi cama en braguitas, así sin más, y me sentaba a meditar. Cerraba los ojos y yo me quedaba en la cama, simplemente sentada, con los ojos cerrados, meditando. Entonces, cuando yo recordé esa imagen, lloraba muchísimo porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Eso era un llamado profundo, un recordatorio profundo a conectar con esa parte de la meditación consciente, que es lo que yo digo que comparto, porque es una cosa con la que había nacido. Era una cosa que yo tenía solo que recordar, porque allí estaba el poder de mi meditación, que era ese lenguaje consciente, como bien digo, era el poder de la voz interna, era el poder quedarme en silencio. De hecho, es como ese silencio consciente donde solo se activan todas esas memorias. Al principio se activaban todas las memorias de dolor para que yo simplemente las viviera, las trascendiera, las abrazara. Yo lloraba muchísimo cuando me sentaba y me quedaba con los ojos cerrados meditando, porque empezaba a recordar muchas cosas, a veces ni siquiera hacía sentido lo que estaba llorando, porque venían imágenes de personas o de seres que no conocía y donde yo solo los abrazaba y ellos me abrazaban a mí, y yo lloraba y soltaba y vomitaba y era una cosa muy profunda. Y allí es donde se activó esta parte, ¿no? Que digo, ¿no? El silencio consciente me llevó a ese lenguaje consciente de la meditación y por eso mis meditaciones son tan fuertes, son tan impactantes, tienen tantísimo de mi poder, digamos, porque era una parte profunda de Milena, ¿no? Tal vez con este maravilloso episodio tenga que ser consciente, ¿no? Esa parte de ese lenguaje que yo activo a través de la meditación, es el lenguaje de la conciencia realmente, es el lenguaje de Dios, del universo, de todo eso que yo siempre comparto, que siento, porque esa siento, ¿no? Que es ese portal, como digo, de vibración que se activa dentro de mí y que me conecta a lo largo de mi día, ¿no? En mi vida diaria me lleva
a conectar con todas esas partes, como bien digo, ¿no? de esa revelación que siento, que cada vez se hace más fuerte, que cada vez se hace más notable, cada vez es más notoria el hecho de que lo que yo he venido a hacer, lo que he venido a compartir, y de allí pues nace este episodio de compartirte hoy que estos son esos portales de vibración que siento que estoy descubriendo. Revelación Total es un episodio que simplemente me ha ayudado a conectar todas esas partes de esas frecuencias bajas, digamos, ¿no? Donde a veces nos encontramos inconscientemente, y de cómo todo lo que yo he venido desarrollando desde los talleres Crear con Conciencia ha sido el movimiento, ha sido, por ejemplo, la música, como yo he contado que ya no solo podía hacer esta danza de la conciencia, como bien le digo, con una música, digamos, con frecuencias de meditación o música relajante, sino como yo había llevado la música a toda la música realmente, ¿no? Y de cómo a través del baile, del movimiento consciente, del movimiento corporal, yo sentía que se activaba todo dentro de mí, yo sentía que eso era lo que lo que me encanta hacer, digamos, ¿no? Esa fue la parte que enseñamos en los talleres Crear con Conciencia, tanto en el presencial como en el online. En ese presencial que simplemente tuve que vivir algo muy fuerte, algo muy, muy impactante, pero que llegado el momento yo sé que lo tendré que contar y lo podré contar, porque eso es parte de mi historia, eso es parte de toda esta revelación que se me venía haciendo para hoy llegar hasta aquí, ¿no? Para hoy llegar hasta este episodio que simplemente me conecta con ese silencio, con ese lenguaje, con la meditación, con la respiración consciente, con la música, con el arte interior, que era lo que venía compartiendo en este taller de un despliegue de arte interior, de cómo a través de la ilustración podemos conectar con esos canales profundos de conexión. Eso también se daba, ¿no? A través de esta revelación, como venía diciendo, y también ese maravilloso portal de gratitud de una vez que yo había sentido y experimentado tantísima oscuridad, simplemente era agradecer por todo lo que había sido, por todo lo que había sentido, por todo lo que había vivido, por todo lo que había conectado, por todos los seres que me habían mostrado todo eso, y pues simplemente agradecer, llorar, sentir, soltar, sentir en el cuerpo, en la profundidad del cuerpo, todo eso, y de allí simplemente despegarme poquito a poco de esa vibración y permitir que algo nuevo me abrace, ¿no? De allí viene este maravilloso episodio también de estar compartiendo poquito a poco, pasito a pasito, todo lo que estoy haciendo, todas las cosas en las que yo he puesto mi energía, porque cuando nosotros ponemos nuestra energía en algo, ponemos nuestra atención en eso, eso crece, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que a veces no somos conscientes, incluso yo no había sido plenamente consciente de ello hasta hace unos meses, donde me daba cuenta cómo donde tú pones tu atención, pones toda tu energía, y donde tú pones tu energía, esa energía se expande, se amplifica. Y de allí era de donde me daba cuenta en estos días de toda esta revelación que se me había venido dando, que se me había venido haciendo, esta fuerte revelación de esta inspiración que yo había siempre sido para mí, a ver cuál es la palabra, por sentir propio y profundo. A mí siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, iniciar cosas nuevas. Eso es una parte que está muy profunda dentro de mí. Siempre me gusta hacer cosas nuevas, me gusta ir por caminos nuevos, completamente nuevos, incluso crearlos si no están creados. Siempre he sido como de crear, ¿no?, esos caminos. Y ahora, hasta ahora es cuando hacía consciente de esa parte, ¿no?, de la creación, de todo lo que me gusta crear. Ayer en mi meditación y en mi baile que hago para cuando despierto,
me daba cuenta profundamente cómo me ha gustado siempre crear, accionar y sostener espacios, ¿no? Y cómo hasta ayer que me di cuenta de esto no era consciente, ¿no? De en mí, cómo esa energía femenina es la que crea, ¿no? En el útero de las mujeres está esa parte de la creación, ¿no? Allí es donde nacen nuestros proyectos, allí es donde nace toda esta parte de haber una idea y de darle forma o darle vida, ahí es donde siento que nace todo, y de cómo a través de la energía masculina accionaba a hacer lo posible y lo sostenía, ¿no? Sostenía ese espacio, digamos, ¿no? Ese espacio, ese proyecto, esa idea, y eso es lo que hoy tal vez tenga que escuchar a través de este propio episodio, porque como bien digo, yo simplemente me siento enfrente del micrófono y grabo estos episodios, y cuando los escucho, cuando los edito, a veces lloro, a veces me pasa de todo, pero cuando me estoy escuchando, cuando el episodio ya ha sido subido, yo también me escucho, siento, hay mensajes para mí, hay mensajes que hago muy consciente de cómo todo esto viene dado por ese llamado de simplemente hacerlo, ¿no? Así que esa es la revelación que se me ha venido dando después de los, bueno, antes, digamos que antes de los talleres, ya esto empezó a aflorar, ya empecé a ver muchas cosas, y me parece que escribí mi cuaderno también muchísimo, porque recibí un mensaje canalizado que es súper largo, que tiene que ver con la revelación total, ¿no? Y de cómo yo había venido haciendo ese camino y de cómo esos pasitos se me iban revelando, ¿no? Porque se te van revelando cada vez que sigues esos pasos, ¿no? O esos llamados o esa atracción de lo que has sentido, y ahí es donde se te despeja algo más, ¿no? Eso sentí que pasó con los talleres Crear con Conciencia. Realmente esta parte viene dada de esta parte que yo un buen día dije, que es crear riqueza desde la conciencia, ¿no? Porque nosotros como seres humanos hemos visto, sentido la espiritualidad desde una forma o desde la narrativa que nos han compartido allá afuera, pero como realmente digo, la espiritualidad es algo que hay que sentir y experimentar por experiencia propia, para que tú sientas realmente lo que es conectar con ese espíritu, ¿no? Y que nada tiene que ver con lo que muchísima gente comparte o muchísima gente nos ha hecho ver, porque nosotros creemos que hemos sido, que somos eso, cuando realmente es algo completamente distinto, ¿no? Entonces, desde esa parte del espíritu conectado, es desde donde yo sentía que se estaba despertando cada vez más fuerte los pasos de las cosas que había venido haciendo, de cómo las había venido haciendo y de que tenía que seguirlas haciendo de esa forma, ¿no? Yo generalmente, cuando en mi meditación veo, escucho, siento algo, incluso si no comprendo por qué, soy plenamente consciente de llevarlo a cabo tal cual, tal cual, tal cual lo veo, lo siento o lo percibo. Incluso si eso me lleva a llorar, a sentir cosas fuertes del otro, porque puedo percibirlo, pero me está mostrando también una parte de mí, y me lleva a esos rompimientos para poder ver más allá. Y allí es donde pues doy como ese salto, ¿no? de cambio de estado de conciencia. Normalmente la gente los llama saltos cuánticos, pero yo simplemente los llamo estados de conciencia, donde cambio a un estado de conciencia distinto, y donde me doy cuenta de que por algo tenía que vivir esa situación de esa forma, solo era lo que tenía que vivir para mostrarme otra cosa en el siguiente momento, ¿no? Y ahí es donde nace esto de revelación total. Esta revelación total también fue dada en el taller. Yo, momentos antes del taller, estaba canalizando un mensaje muy fuerte, muy potente también para ese taller, y la verdad es que despertar a los talleres fue o ha sido
esa revelación que se me vino haciendo de estas cosas que yo puedo compartir, ¿no? De allí nacieron otros proyectos que les estoy dando forma, que estoy dando como esos pasitos. Esto es progresivo, ¿no? Hace varios días yo escuchaba un mensaje, no recuerdo de quién, y después yo me quedé escuchando el mensaje y yo dije, cuánta razón hay en que a veces nosotros estamos 20, 30, 40, 50 años trabajando para otros seres allá afuera, para otras personas, empresas o como fuera, pero nunca ponemos conciencia, ponemos atención de que nosotros podemos trabajar para nosotros mismos. Y claro que esto tiene un inicio, y en los inicios pues vas a tener que hacer cosas pues que no sabes, que no entiendes, que quisieras no hacer y que tal vez no te gusten o no tienes la energía para hacerlo. Y no es que lo tengas que abandonar, sino es que tienes que encontrar la forma de poder gestionarlo y poder llevarlo a cabo desde una comprensión profunda de que si esto es lo que quieres hacer o lo que quieres compartir, ha de haber un momento o un punto de coherencia entre tu corazón y tu mente y tu cuerpo para que tú puedas llevar a cabo ese paso. Y eso fue lo que me pasó, lo que me ha pasado a lo largo de todo este tiempo. Yo no sabía nada de edición de vídeos, yo no sabía nada de aprender a hacer cosas en Canva o en plataformas de diseño, por ejemplo, pero siempre me había llamado la atención el diseño. Yo estudié diseño gráfico cuando era muy jovencita y de allí es que nacía, ¿no? Como toda esta parte de, claro, me había desenvuelto en un mundo que era completamente diferente y donde queda un registro en nuestra memoria y por ende ese registro es el que ha de ser, a ver cómo lo digo, ha de ser removido dentro de ti para que tú puedas hacer cosas fuera. Y ahí es donde me llevaba el poder de la mente, como todo lo que ocurre aquí afuera en tu exterior, todo está ocurriendo dentro de tu mente, todo, absolutamente todo. Y si aquí afuera hoy tú ves que están faltándote cosas, es porque dentro de tu mente falta, está eso, está esa creencia muy arraigada. Y allí es donde a través de este poder de la autocomprensión, como digo, ¿no? Que tengo, de este poder que desarrollé tantísimo de la autosanación dentro de mí, sin necesidad de llegar a momentos fuertes, podía como entrar en ese poder del estado mental y cambiar, como desaprender lo que estaba allí registrado para poder gestionarme de otra forma. Y allí era donde venía aprendiendo a gestionar pues todo lo que estaba haciendo, todo el contenido que estoy creando, la página de A través de la conciencia que estaba desarrollando por Beacons desde hace bastantes meses atrás, como eso tenía mi energía puesta cada día donde yo me sentaba a decir, ¿y esto cómo se hace? Y a ver un tutorial, y esto tal, y esto por dónde, y a preguntar a mi hijo, y a seguir desarrollando eso, ¿no? Con esto te vengo a decir que no tenía en ese momento los medios para hacerlo de otra forma, pero que cuando nosotros estamos llamados o somos llamados a hacer algo de forma profunda, algo que impacta, algo que tiene un profundo mensaje de transformación, es donde tienes que simplemente hacerte consciente y llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces lloraba sin poder comprender qué me estaba pasando. A veces decía como que quería volver a los trabajos por la parte económica, ¿no? Por poder tener dinero de esa parte económica, de que tú tienes un sueldo, ¿no? Y cuentas con un sueldo y ya crees que teniendo un sueldo pues ya está todo resuelto. Y realmente no, porque realmente a lo largo de este tiempo lo único que pude aprender también de esto es que todo lo que nos enseña, ¿no? Todo lo que hay, lo que me enseñó, lo que había detrás del dinero también, ¿no? Esa parte de hacer consciente también el dinero en la vida, de
de cuándo llega el dinero a tu vida, de por qué llega el dinero a tu vida, de qué harías con el dinero, qué harías desde ese poder despierto con ese dinero, qué harías si no tuvieras miedo al dinero. O sea, todas estas preguntas, les juro, ha sido muchísimo cuestionamiento. El dinero para mí fue lo más tocado en todo este tiempo, en todos estos años que yo llevo en autosanación. El tema del dinero ha sido como el más fuerte, ¿no?, que yo he vivido y que yo he experimentado, independientemente del tema de las relaciones, que también fue fuerte en su momento. Ahora siento que el tema del dinero fue como el más fuerte, ¿no? En el inicio de las relaciones también, pero a lo largo del tiempo también era y es, y siento que es como el tema más fuerte que nosotros como seres humanos, como humanidad, tenemos que trascender, porque tenemos que aprender a ver ese dinero con conciencia, a traerlo con conciencia, a sentirlo con conciencia y a podernos experimentar desde ese nuevo estado, desde esa nueva relación de la conciencia y el dinero, cómo se crea el dinero desde la conciencia, cómo se crea la riqueza, ¿no?, desde ese estado de conciencia, porque para nada están reñidos. Eso, teníamos una conversación muy linda con mi hijo un día viendo una película y donde él, que me encanta porque se hace preguntas y se hace unas preguntas que son muy fuertes y me las hace a mí, y allí es donde yo puedo también entrar, ¿no?, como en esos momentos de observación, de contemplación, y donde después puedo ver cosas y percibir cosas muy profundas, y donde ahí estaba esa parte, ¿no?, que no está reñida la conciencia en el dinero. Lo que pasa es que tenemos tantas creencias y estamos arraigados de todas esas creencias que por eso no creemos riqueza en nuestra vida, ¿no? Así que de eso tal vez esté haciendo un episodio, ¿no? De hablar de la riqueza, de hablar del dinero, pero desde una forma consciente, desde una forma amorosa, porque esto también era lo que yo estaba rompiendo, ¿no? Antes, hace 3 episodios atrás, o 4 o 5, creo, siempre he venido tocando el tema del dinero. Para mí el tema del dinero ha sido fuerte, ha sido profundo, sobre todo después que dejé los trabajos, porque ya era como llegué a un punto de completa escasez, de completa carencia, y donde todo tiene sus polos, ¿no? Entonces, allí también era donde hoy yo me permito hacer consciente esta parte del dinero, de la riqueza, a través de esta revelación total también que se me está dando, que se me está presentando. Cómo no está reñido el que podamos tener dinero desde la conciencia, en que podamos crear con conciencia, que por eso se llaman esos talleres crear con conciencia, porque vienen dados también desde esa conciencia ligada a la riqueza material, que nada tiene que ver con muchas otras cosas, que ya las contaré en ese episodio, llegado el momento, pero que hoy simplemente estoy aquí compartiendo este maravilloso espacio, dejándote este maravilloso contenido. Si has llegado hasta aquí, te quiero dar las gracias y te quiero simplemente dejar una pregunta que yo me hice antes de hacerme esta revelación total, ¿no?, que empezó a surgir, y era: ¿qué haría Milena si no tuviera miedo? Desde esa parte de conexión con el corazón, ¿qué haría? Esa fue la pregunta. Y allí empezaron a nacer los talleres, crear con conciencia. Así que si hoy estás aquí y has llegado hasta este minuto, pues puedes tomar esa pregunta. ¿Qué harías tú, que estás allá del otro lado, si no tuvieras miedo? Y cierra los ojos un momento tal vez y permite que venga la respuesta. Porque para eso estamos aquí, ¿no? Para eso está el contenido a través de la conciencia, para que puedas ver, sentir y experimentar a través del corazón de esta humana, que se conecta contigo, que se conecta con la vida, que se conecta con el todo. Ese es el mensaje de hoy, ese es el contenido que hoy se expande aquí. Quiero simplemente, como siempre digo, si hoy has llegado hasta aquí, no es nada de casualidad, es simplemente porque estabas llamado a conectar con este mensaje. Cuestiónalo, hazte las mismas preguntas o hazte más, y vive tu propia experiencia, saca tu propia experiencia, comparte tu propia experiencia. Si has llegado hasta este momento, solo decirte que te mando todo mi amor para que tú también encuentres
esa revelación total que está allí para ti, esa revelación de esa energía de vida que se conecta cuando te permite simplemente entrar en una vibración baja, en una vibración densa, e inmediatamente después se despliega, se despierta, se activa una frecuencia un poquito más elevada donde se te va a pedir o te vas a permitir hacer cosas completamente nuevas. Esto es también una energía de un nuevo comienzo. Así lo estoy sintiendo y lo estoy haciendo. Así que si has llegado hasta aquí, esta energía también es para ti. Ay, qué rico. Me encanta porque solamente me he querido poner enfrente del micrófono a grabar, incluso con el tiempo que hace, es verano y hace muchísimo calor, pero aquí estoy solo permitiéndome estar en este espacio de conexión, de creación, de expansión, siendo completamente yo, siendo esta parte donde yo me siento y hablo y fluye mi mensaje y fluye mi expresión y fluye esa parte genuina y auténtica, única, que nace dentro de mí y que simplemente me conecta para seguir permitiéndome activar esos canales de vibración, esos canales de conexión, para seguir permitiéndome que toda esa revelación se dé en mí. Si has llegado hasta aquí, simplemente darte las gracias por estar en el podcast La Belleza de un Corazón Cristal. Si te gusta el episodio, déjanos un like, y si te gusta el contenido del canal, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos del podcast los domingos a las 20 horas España. Y decirte que te amo y te amo, donde los hilos mágicos, infinitos e invisibles de la conciencia nos conectan y donde todos, absolutamente todos, nos volvemos uno, con todo el amor desde la belleza de este corazón cristal.